estás aquí dentro de mí. Siempre crea una dirección, siembra en un corazón. Bueno, muchas gracias, Gladys, por tu presentación, y estamos en la 19ª ocasión en que nos encontramos con Acentos Radialistas Con Todos los Acentos. Bueno, como se acerca, estamos en los días alrededor del Día de la Prensa Cubana, 14 de marzo. Es bueno hablar de la existencia de un periodismo radial, si existe o no existe un periodismo radial. Bien, toda una polémica se desató hace 4 años aproximadamente, en el 2016, cuando el programa Con Dos que se quieran, Dos de Amaury entrevistó a Marino, y Marino habló algo de la inexistencia de un periodismo radial, basándose tal vez en un evangelio de este tema, que es Germán Pinelli, sin duda. Toda esa polémica hizo reflexionar sobre el surgimiento del periodismo radial desde sus primeros momentos. ¿Cuáles fueron esos primeros momentos? Bueno, cuando la radio artesanal sí realmente no había un periodismo radial, los noticiarios eran los periódicos que se publicaban y en las emisoras de radio leían esos periódicos. Esa forma artesanal, inclusive cuando la radio ya derivó hacia una radio capitalista, monopolista, ya empezaron los emporios, Radio Progreso, Radio CMQ Radio y todo eso, que ya sí fueron incorporando a figuras y a personalidades que defendieron un periodismo radial específicamente. Bueno, algunas emisoras que tenían un sistema artesanal siguieron usando el periódico para leer las noticias que salían en la prensa escrita, puesto que no tenían un cuerpo de periodistas específico para ellas. Pero los grandes emporios, las grandes emisoras, sí tenían ya un periodismo radial. Hacia los años 40, los años 50, muchas personas lo podrán recordar porque a inicios de la Revolución también fue una figura descollante, José Pardo Llada. Ese fue un ejemplo de periodismo radial, de periodismo de opinión. Inclusive las personas más viejas que puedan ver este programa puedan recordar aquello de Fidel Sacude la Mata, que era como terminaba siempre su programa de la 1 de la tarde. Y se hizo famoso por esta frase, pero además por su inteligencia, por la forma de conducir, y hasta el año 1961 en que él decide emigrar. Decide emigrar pues un pretexto de que iba a ir a hacer unas entrevistas al exterior, va a ver al Che Guevara. El Che estaba en el Banco Nacional de Cuba, le entrega algunos dólares, lo mira fijamente y con esa agudeza que tenía el Che, le dice: Pardito, me parece que vas a volar lejos, o de esta vas a volar, algo así. O sea, le dio a entender de que tenía la premonición de que no iba a regresar nunca a Cuba, como así mismo fue. Emigró, se radicó en Colombia y allí murió muchos años después. Bueno, a esas figuras descollantes del principio de toda esa década y después también se instauró un periodismo radial después de la Revolución, ya se afianzó. Figuras, hay muchísimas de las cuales hablar, hay muchísimas que pudiéramos relacionar, pero bastaría solamente con hablar, no sé si pasamos por el mismo Moltó, que fue uno de los que entró en la disputa con el caso de que si existía un periodismo radial o no. Bueno, pues Moltó, creo que si hablamos de haciendo radio con Moltó, si eso no es periodismo radial, entonces el periodismo radial sí de verdad no existe. Pero si pensamos en hablando claro con Moltó, ya es un ejemplo. Si nos vamos a Villa Clara, pensar en Nelo Évora Valdés con sus reportajes los sábados, pensar en Pantoja, en Aldo Isidrón del Valle, y hoy día más acá con Alto Voltaje, por favor, es periodismo radial, se hace muy buen periodismo radial. Si todo esto no bastara, les voy con otro ejemplo, y con ese voy a terminar. Ante las contingencias, cuando en el periodo especial cayó, por falta de papel, la prensa plana, cayó, grandes emisiones de televisión y prolongados apagones impedían ver la televisión, la radio ocupó un papel protagónico en el periodismo radial en Cuba, en la información y también en darle aliento al pueblo. Si pensamos en los huracanes, en las contingencias, ni hablar, ahí está el periodismo radial presente. Por tanto, como dijo Moltó, Pinelli era un evangelio, pero hasta los evangelios a veces se equivocan. Si Pinelli afirmó alguna vez que no existía un periodismo radial, simple y llanamente se equivocó, porque el periodismo radial existe
Y la radio existe porque nunca ningún medio audiovisual ni ninguna red social podrá declinarla, puesto que la radio es la vida en tiempo real.